La curiosidad del niño no se iba a distorsionar por el simple hecho de ser ejercida, en lo cual fui más ayudado que estorbado por mis padres, y fue con ellos precisamente en cierto momento de esa rica experiencia de comprensión de mi mundo inmediato, sin que esa comprensión significara animadversión, por lo que tenía de encantadoramente misterioso que comencé a ser introducido en la lectura de la palabra. El desciframiento de la palabra fluía naturalmente de la lectura del mundo particular. No era algo que estuviera dado supuesto a él. Fui alfabetizado en el suelo de la quinta de mi casa, a la sombra de los mangos, con la palabra de mi mundo y no del mundo mayor de mis padres. El suelo mi pizarrón y las ramitas fueron mi gis. Este es un fragmento de un texto de Pablo Freire. Hoy vamos a hablar precisamente de Pablo Freire, un educador que tuvo mucha influencia en América Latina en el siglo XX y que es totalmente vigente. En el pensamiento de Pablo Freire vamos a ver elementos del cristianismo que después van a dar forma de teología de la liberación. Vamos a encontrar elementos éticos, elementos de la ética, planteamientos de Hegel, planteamientos de Marx y planteamientos del psicoanálisis. La praxis. La praxis es un concepto que viene del marxismo y que se refiere a transformar el mundo. La teoría no nada más debe de ser para dialogar entre un sector, sino la teoría debe de servir para modificar a la realidad en beneficio de la mayoría. En el caso de Pablo Freire, va a mencionar que el hombre, en la medida en la que va a reflexionar sobre el mundo natural, sobre el mundo social, a través de la palabra, va a ejercer una transformación. Esta transformación se va a dar en la palabra. Hegel va a extraer la conciencia de lo inmanente y la va a colocar en una trama de relaciones en donde las cosas, las personas van a ser a partir de lo que no son. Es decir, yo soy mujer porque no soy hombre. Esta trama de relaciones, en el caso de Freire, se va a dar a través de la palabra, del mundo y del ser humano. A través de eso se va a ejercer esta transformación. Una transformación que va a romper con la alienación. La alienación es un concepto que va a desarrollar Carlos Marx y que se refiere a la falta de creatividad, por desarrollar una actividad alienante, como puede ser colocar un clavo durante más de 8 horas todos los días, es decir, una actividad en la que no está presente la creatividad, está presente nada más un ejercicio físico. La alienación también es producida por el sistema a través de los medios de comunicación, básicamente a través de la cultura de masas, como puede ser el reggaetón, como puede ser la chunchaca. La chunchaca tiene ritmos pegajosos, sin embargo las melodías no tienen una historia y muchas veces las letras son denigrantes y para un sector, denigrantes para la mujer, y se reproducen precisamente por lo pegajosa que es la melodía, pero sin analizar el contenido que tiene la canción. En el caso de Freire, va a señalar que al leer el mundo se va a ejercer una reflexión, una interiorización que también va a romper con la dualidad opresor-oprimido, porque se va a reflexionar acerca de la ubicación de opresión, pero al mismo tiempo del potencial de opresor que tiene el ser humano, y lo va a romper, lo va a diluir.
y va a evitar reproducir este esquema. En el caso de algunos sectores, luchan contra la opresión y a veces cuando llegan a tener poder acaban reproduciendo por aquello que lucharon. Entonces, precisamente lo que buscaba Freire es que esto no se reprodujera. En el caso de Pablo Freire, va a considerar dos tipos de educación. Una, que es la bancaria, que es una educación que tiene como sustento la memorización, no la comprensión, no la interpretación, no el análisis crítico, que además se da en una estructura vertical, en una estructura en la cual el docente es el que tiene la voz, es el que tiene el poder, y una educación liberadora en la cual está presente una relación dialógica entre el docente y el estudiante. Esta relación va a propiciar incluso que el estudiante se transforme en el docente. En el caso de la alfabetización con adultos, estaba muy presente este cambio de roles. Los adultos alfabetizados iban comprendiendo las palabras con sus vínculos con el mundo, con su ubicación social, y una vez que aprendían a leer y escribir, se volvían docentes, alfabetizaban a otras personas. En el caso de esta transformación, Freire va a retomar a Fromm, va a retomar un concepto en Fromm que es el necrófilo, que es una persona que no puede interactuar con el mundo, que retoma solamente un elemento del mundo descontextualizado para a partir de ese elemento recrearse. El necrófilo, según Fromm, es un ser que sufre porque tiene incapacidad para vincularse con los demás, para interactuar con el mundo. Para romper ese sufrimiento, según Fromm, es necesario que establezca una relación con otro ser, que establezca una relación con un grupo. Para Freire es precisamente en una trama de relaciones sociales donde las personas van a tomar conciencia de los problemas y van a buscar una transformación. En el marxismo es en una trama de relaciones vinculadas a la producción, donde el sector obrero va a tomar conciencia de su ubicación de opresión y en una coyuntura específica el conflicto con el sector que lo oprime, con el dueño de los medios de producción, va a generar una transformación. Es decir, como la burguesía en algún momento generó una transformación del sistema feudal a partir de que toma conciencia y genera una revolución, la Revolución Francesa, que generó una transformación del sistema feudal. En algún momento el proletariado, decía Marx, va a generar esa conciencia y a través de una revolución va a generar esa transformación. Para Freire, esa conciencia se va a generar a la hora de interactuar con el mundo, a la hora de reflexionar sobre el mundo, a la hora de modificar el mundo. En esos momentos se va a generar esa transformación, y esa transformación en muchos sentidos se puede dar a través de la palabra escrita. En el caso de Pablo Freire va a generar una transformación mucho
a partir de que su infancia va a ser en un momento económico muy difícil, a partir de su relación con el cristianismo, eso va a generar sus vínculos con los sectores más desprotegidos. Él va a nacer en 1921, va a morir en 1997. Le va a tocar vivir gran parte del siglo XX. A Pablo Freire le va a tocar trabajar en las favelas durante algún tiempo. Sus primeros trabajos tienen que ver con la alfabetización. En 1964 se va a dar un golpe militar y él va a ser encarcelado. Eso le va a generar su extradición y va a trabajar en Chile con Salvador Allende. Va a trabajar con su propuesta durante 3 años. En el 67 sus obras se empiezan a publicar. Su pedagogía liberadora va a ser publicada posteriormente. En el 69, Pedagogía del oprimido va a ser publicada en inglés y va a ser profesor invitado en Harvard. Su influencia va a ser muy fuerte, sobre todo en América Latina, pero también en gran parte del mundo. Sus planteamientos van a ser usados por movimientos reivindicativos, por movimientos críticos, con movimientos totalmente contestatarios que buscan modificar la realidad. Pero también algunos de sus planteamientos son usados por educadores que dentro del sistema buscan una modificación de las políticas públicas de la educación. Y pues precisamente esto tiene que ver con su vida. En algunos momentos le tocó estar en circunstancias de oposición, en algunos momentos le toca una ubicación totalmente contestataria y en otras pues de alguna manera tiene la oportunidad de trabajar en la modificación de políticas públicas. Bueno, es sin duda muy interesante su planteamiento. En algunos casos precisamente nos remite a cómo los olores, cómo el entorno natural pues se plasma a través de la palabra y cómo también esto permite la lectura, cómo la lectura se puede dar no de manera plana, sino articulando las palabras con el entorno, ejerciendo esta actividad reflexiva. Acercarnos a un texto desde conocer al autor, quién fue el autor, otras obras del autor, algunos autores que se vinculen con el texto, es decir, establecer con los textos una relación dialógica. Me despido de ustedes. Me dio mucho gusto estar con ustedes.